familia de Dios, a un estudio bíblico más para aprender de lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a estudiar capítulo 6 de Hebreos, versículos del 1 en adelante. Habíamos terminado el capítulo 5, en donde se nos ha exhortado a la importancia que debemos tener al crecimiento espiritual. Se nos había exhortado que deberíamos de pasar de la etapa de un niño a un desarrollo. Decía que ya no estábamos nosotros para que se nos dé alimento blando, ¿verdad? Sino que ya no se nos dé leche, correcto, sino que se nos dé un alimento sólido. Y ese alimento sólido es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, amados, es la que nos va a dar el crecimiento entonces. Porque dice que si un niño, hermano, si nunca, hermano, va solidificando, se va creciendo, nunca va a llegar a entender, nunca va a llegar a tener firmeza. ¿Se ha fijado usted que los niños poco a poco van poniéndose en pie, van afirmando sus pies? ¿Para qué? Para que luego puedan caminar y con ello crecer y desarrollarse. Entonces, en la vida espiritual es igual. Si usted y yo no crecemos espiritualmente, nos vamos a quedar como niños. Y como niños, ¿qué va a pasar? Nos vamos a estar cayendo a cada rato. Y dice la palabra de Dios que eso no es algo correcto en la vida de un creyente. Ahora, en el capítulo 5, donde terminamos, nos decía esto. Lo pueden leer conmigo, ahí mismo, en Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué más? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir? Que ya están capacitados. Ya tienen ellos, han desarrollado sus sentidos, por lo cual pueden percibir la palabra de Dios, y eso les trae, amados hermanos, una garantía de que van a aprender, van a crecer, y eso, hermano, es lo que Dios quiere de nosotros los creyentes. Que no estemos dudando, que no estemos, hermano, pensando si es o no es. No, Dios lo que quiere es que usted y yo nos afirmemos espiritualmente, porque hemos sido llamados por Él para un propósito divino de manifestarnos nosotros como hijos de Dios. Que no estemos pensando ya en volver atrás, que no estemos pensando, hermano, si esto, eso no es. No, el creyente maduro tiene la capacidad de discernir ya el bien y el mal. No necesita que esté ahí el pastor o el líder o el hermano, ¿verdad?, que le esté diciendo, hermano, y este es bueno. No, él ya tiene desarrollado su vida espiritual, le ha llegado a dar entendimiento que es lo bueno y que es lo malo. Y si vemos, hermano, la ilustración que han tenido utilizando, habíamos utilizado la ilustración de los niños. ¿Cuántos creemos que los niños, hermano, pueden meter la mano en el fuego y no saben que se van a quemar? Les explicaba yo, ¿verdad? Un niño agarra un tenedor y lo mete en un toma corriente, pero usted yo sé que no lo hace, Dios. ¿O seríamos capaces nosotros de agarrar un hierro y meterlo en la corriente? Ya no va. ¿Por qué? Porque ya tenemos desarrollado los sentidos de que eso nos va a traer un problema. Entonces, el creyente espiritual también, el que ya se desarrolló, ya sabe el bien y el mal, y no está ahí, ¿verdad?, a ver si esto es bueno, si le agrada a Dios o no le agrada. Él ya sabe, ya tiene los sentidos que dice desarrollados. No va a estar esperando que venga un líder y le diga, hermano, por aquí es el camino. No, usted tiene un Espíritu Santo que lo guía. Usted tiene un Espíritu Santo que le ha desarrollado en usted los sentidos espirituales. Y como dice el versículo 14 al final, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, como viene desarrollando el tema del crecimiento, en el capítulo 6 viene una exhortación fuerte, a la que todos debemos de tener la madurez de saber qué es lo que se nos quiere decir. Entonces, cuando él dice así, por tanto, como ya estamos en un proceso de crecimiento, eso quiere decir, por tanto, un punto y aparte, ¿verdad? Ya les expliqué, les dice, ahora, por tanto, ¿qué hay que hacer? Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo,
vamos adelante a la perfección. ¿Qué quiere decir? Cuando dice dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, no es que esté refiriéndose a dejar al Señor Jesucristo, no. Dejando aquello que ya conocemos, que fueron los principios doctrinales que se nos enseñaron, no nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí. Dios quiere que avancemos. Es lo que quiere. Claramente lo dice el versículo 1. Dejando pues, dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos, ¿a dónde? Adelante. O sea que al Señor no le agrada que yo me quede enano espiritualmente. No sé si me expreso. No, tampoco quiero ofender con ello, ¿verdad? Dios no quiere que toda la vida, es que hermano, yo no tengo ese desarrollo espiritual, no comprendo. ¿Y cuánto tiene usted de conocer el Evangelio? ¿Cuánto tiene usted de haberse rendido a los pies del Señor? Ah, no, desde que nací. No puede ser. No puede ser porque no ha desarrollado ese crecimiento. Ya deje de estar con aquello, hermano. Es que yo solo sé que Cristo está bien, creer en Cristo Jesús. Ese es el fundamento básico. Pero no solo se quede, hermano. No, es que solo voy a la iglesia, solo allá cuando puedo, ¿verdad? Me hago una media oracioncita porque yo no he aprendido a orar. ¿Cómo cree que un cristiano no va a poder aprender a orar? ¿No creen ustedes que es algo ilógico? Y va a estar hablándole al pastor, hermano, que hay un enfermo, venga, y usted. Un día el pastor va a estar enfermo, va a necesitar que oren por él, pero como los hermanos no han crecido espiritualmente, hay que se muere el pastor, ¿verdad? O que se muera el familiar. ¿Cuál es el problema? Y eso es lo que se da en la iglesia de hoy. Cuando me digo la iglesia de hoy, de nosotros de este tiempo, no me refiero a nosotros los que estamos aquí, sino a la iglesia en general. Se ha acostumbrado, hermano, a aceptar a Cristo. Bienvenido a la familia de Dios. Gloria sea al Señor, hermano. Pero de mí, ya no pasó a más. Vuelto a su casa, sigue siendo la misma persona. Con el tiempo, hermano, se le va olvidando lo que aprendió. Y nunca, ¿qué? Avanzó. Nunca, ¿qué? Creció. Nunca se desarrolló. Nunca fue hacia adelante. Son pretextos los que ponemos. Yo se lo he dicho. Cuando el pastor me decía, ¿cuándo vas a predicar? A mí no me hablé de predicar. A mí mostrarme la guitarra, que con eso me doy gusto, decía yo. Eso era lo que me gustaba. La guitarra, el piano, hermano, yo me deleitaba en eso. Y para la gloria de Dios, en un momento dado era para el servicio al Señor, aunque no lo aprendí del todo como se debe de ser, pero glorifiqué a Dios. No quería avanzar. Eso de estar estudiando la Biblia yo no lo entiendo, así le decía. Hasta que un día el Señor me fue desarrollando los sentidos. Pero ¿sabe qué era? Que la naturaleza terrenal no se había rendido al 100%. Hablábamos con una persona, un joven un día de esto, y me decía, hermano, pero yo no voy al culto porque siempre me duermo. Y desde chiquito me dice, entonces tú nunca te has rendido al Señor Jesucristo. No, me dice, si después ya iba solo, pero no es mentira, hermano. Empezaba a abrir la Biblia y yo ya estaba roncando. ¿Qué creen que la materia, lo terrenal, era lo que dominaba en él? El alimento espiritual para él, ¿qué era? Y le digo yo, y cuando baja la diversión te dormís. No, me dice, no hombre, no vaya a ir al parque, no vaya a andar en moto, que ando, hermano, esa es mi vida, me dice así. ¿En qué anda? ¿En qué modo está viviendo? En un modo terrenal. Le dije, lo que ha sucedido que quizás nunca te has rendido a los pies del Señor y te has dado cuenta que estos deseos que te dominan hoy te están conduciendo a una vida que no agrada a Dios, y si no te rendís siempre vas a sentir el culto aburrido. Tienes que cerrar ese capítulo, tienes que morir a eso y empezar a disfrutar cuánto somos alimentados por la palabra de Dios, cuánto hemos venido, hermanos, quizás hasta enfermos, hermanos, quizás hasta con ganas de ya no seguir, y cuando venimos y la vida espiritual se alimenta, usted está entendiendo que tiene que crecer y usted sale con otra mentalidad. Porque la nueva vida está obrando en él, porque está ejercitando los sentidos. ¿A cuántos les hace falta el oír palabra de Dios? ¿A cuántos en la pandemia nos hacía falta haber abierto esa puerta? Que era bien feo, que las iglesias cerradas. Hace un año, ¿no? Duro, ¿verdad? Y duro, hermano,
¿Por qué? Porque el que tenía necesidad, pero el que tenía, hermanos, su vida puesta en las cosas terrenales, ese, gracias a Dios, ay, bendito Dios, hasta así quizás dijo que se cerraron las iglesias, ay, no hay eso ni al culto, pero al que había nacido de nuevo, le hacía falta, necesitaba alimentarse, necesitaba nutrirse, ¿para qué? Para crecer. Entonces dice el versículo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Qué quiere decir esa parte? Como la carta es escrita a un pueblo judío, y para entender un poco de esto hemos de saber que el pueblo judío rechazó al Señor Jesucristo. E incluso hasta el día de hoy el pueblo judío se le habla del Señor Jesús y saben quién es. Lo han rechazado. Ellos entonces continuaban ¿con qué? Con todas las ceremonias religiosas de la ley. Y había algunos creyentes en los tiempos del escritor sagrado de la carta a los hebreos que habían empezado a creer, pero volvieron nuevamente a esos rudimentos, a volver a poner su confianza en Dios a través de las obras de la ley, a través, hermano, de querer agradar a Dios con sus propios méritos, algo que no se puede. Usted no puede agradar a Dios con sus propios méritos. Es Dios quien se apiada de nosotros. Es su gracia, es su amor, es su misericordia. Ya lo vimos en este estudio de Hebreos, ¿verdad? Que hoy usted y yo podemos acercarnos a Dios cuando en otro tiempo eso, hermano, no se podía. El pecado, la justicia de Dios no me permitía entrar a su presencia porque yo soy un hombre pecador. Y lo que merecía al estar en la presencia de Dios es ser consumido porque soy pecador. Pero ahora en la gracia, el sacrificio de Cristo vino y se convirtió en el medio por el cual yo puedo venir. Y el favor de Dios está en mí. Y lejos de que nos consuma. Mira, hay algunos que dicen, yo no voy. Bueno, lastimosamente, amigos siempre le decimos, no, me dice, yo no puedo venir. Si Dios se apiada de los pecadores, para ellos vino, para acercarlos a Dios. Pero el enemigo les ha engañado. Y ellos creen que un día van a tener dignidad por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, y entonces Dios los va a aceptar. No es así. Dios nos acepta tal y como somos. ¿Qué quiere decir? Démosle gracias, hermano. Que así como somos, Dios nos amó. ¿Qué dicen los hermanos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, oigan, Cristo murió. ¿Por quién? Por nosotros. Ahora, habiendo recibido este perdón, ¿qué nos está exhortando la carta? Aprovechémoslo. No para seguir en pecado, sino para no estar pensando en volver atrás, sino a crecer. Porque dice el versículo 2, ya eso de las doctrinas principales de lo que ya usted ya conoce, como dice la de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, que esas son las doctrinas que se enseñaban desde antes, eso ya lo conocen, ya no se queden allí. Eso es lo que quiere decir. Si no, vean lo que dice el versículo de la fe, todo eso lo que viene diciendo, son las doctrinas principales que un cristiano debe de conocer, pero que no solo se debe de quedar en eso, sino que debe de crecer espiritualmente, desarrollarse. 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, si hay vida, es para agradar a Dios. Ya no nos quedaremos allí. Versículo 4. Ahora viene a tratar un tema muy delicado que debemos de tomarlo con la madurez. Hermanos, no debemos estar pensando volver atrás. No debemos caer en la apostasía, porque el sacrificio que se hizo por nosotros, hermanos, fue tan grande que no podemos nosotros dejarlo a un lado. Porque si lo dejamos a un lado, si no lo creemos, si lo rechazamos, hermano, es como que Cristo no haya muerto por nosotros. Ahora hay varias posiciones en cuanto a estos 3 versículos, del 4 al 6, que no es que quiera darse a entender que usted, que ya creyó en el Señor Jesucristo, se vaya a perder su salvación, porque hay una garantía. La palabra de Dios dice en Romanos que ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. También dice ese mismo capítulo,
¿Y quién condenará si Dios es el único que puede condenar? Y Él por su amor nos ha dicho que si creemos en Él somos salvos. Ahora, la vida eterna que Dios ha prometido, ¿a quiénes se las ha prometido? A los que en Él creen. ¿Amén? ¿Cuántos creemos en Cristo Jesús? Esa vida se puede terminar. ¿Por qué? Porque es eterna. Entonces, si es eterna, no se puede, entonces, en un momento te la doy y te la quito. No, ya creíste en mí, debes de mantenerte ahí. ¿Cuándo es entonces? Una persona que ha sido salva se mantiene salva, vive salva y vive como salvo. Pero una persona, hermano, posiblemente puede disfrutar, puede llegar hasta decir el evangelio es algo de lo que es verdad lo que dice, pero nunca se arrepintió. Esta persona es como que haya rechazado al Señor Jesucristo. Lo va a decir la Escritura, no lo digo yo. Es como aquellos hermanos que gustan, dice, ¿verdad? No sé si usted ha entrado a los supermercados y están degustando. Bueno, hoy ya no lo hacen por la pandemia, ¿verdad? Están degustando carne, están degustando queso. Y le dan a usted, ¿verdad? Y usted lo prueba. Usted lo probó. Pero ya no siguió consumiendo. Y dijo, está bueno, pero no lo compró, ni lo llevó a cocinar a su casa, o lo disfrutó, ¿va que no? Pero lo probó. Sí. Pero solo se quedó, por eso, ¿de qué tema venimos hablando? Del crecimiento. O sea, no solo basta con probar, es necesario avanzar. Porque de lo contrario, vea qué sucede con esta persona en el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y que dice, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes, o sea, la manifestación de Dios estuvo en ellos, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron. ¿De qué? ¿De qué? O sea, se sintieron que se alimentaron. Gustaron de la palabra, ¿qué más dice el versículo 5, verdad? Gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, ellos creyeron la venida del Espíritu Santo, la venida del Señor por ellos. Ellos lo creían en un momento dado, pero nunca en verdad fueron creyentes. ¿Y por qué razón? Porque una persona, hermano, habiendo sido convertida, solo una vez se puede convertir. Y no puede volverse a reconvertir. ¿En qué sentido? Ya se convirtió una vez. Y si se convirtió, ya no puede volverse atrás. ¿Cuántas veces le dijo Jesús a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo? Una vez. Cuando él le dijo, o sea que me voy a volver a meter en el vientre de mi mamá. No, le dijo, tú estás pensando en un nacimiento terrenal. Si Nicodemo nace de nuevo, Jesús dice que ahora ha venido la salvación a esta casa. Y no solamente dice por cuanto este es hijo de Abraham, entonces ya se logró lo que Dios quería. Nicodemo entendió, igual que Zaqueo, entendieron lo que Dios había hecho. ¿Y qué hicieron después? Se arrepintieron. Nos dice que uno de ellos, Señor, dijo, si yo en algo he ofendido a los pobres, yo lo voy a devolver. ¿Qué es eso, hermano? Es una persona que se muestra que ha nacido de nuevo. Esta persona puede volver al pecado. Mire, si se convirtió, no puede. Porque ya tiene una nueva naturaleza en él. Entonces, ¿por qué muchos, y entra la interrogante, ¿por qué muchos caen? Nunca crecieron, sino solo gustaron. Y usted me va a decir, pero allí dice que disfrutaron del Espíritu Santo. Vale, vamos a poner un ejemplo. Los receptores de milagros han sido partícipes de las maravillas del Espíritu Santo. ¿Qué creemos nosotros? Claro que sí. Han sido partícipes. ¿Y cuántos de nosotros conocemos que muchos han venido y han recibido el milagro? ¿Qué pasó después? Se convirtieron, siguieron, se sanaron. Bueno, la gloria sea para Dios. Aquí, porque somos poco tiempo, tenemos de estar aquí. En cuanto solo somos pocos, hemos visto cómo Dios ha sanado.
Yo he visto que Dios ha sanado, y mi hermano es testigo de personas, hermano, que tuvieron graves, y no es que esté hablando de ellos de ninguna manera, tuvieron accidentes para morirse, y les dijeron que no iban a caminar y volvieron a caminar. ¿Qué creen que fue? ¿Fue el médico, la inteligencia, la naturaleza? Fue Dios, hermano. ¿Gustaron o no? Pero ¿verdad que nunca se arrepintieron? Pero participaron. ¿Fueron iluminados? Claro que sí. ¿Qué pasó con ellos? Nunca se arrepintieron. Nunca dejaron su vida antigua. No crecieron tampoco. Y es un peligro eso. Ahí lo está diciendo. Eso. ¿Qué pasa si yo, predicando el Evangelio, lo dejo? ¿Quién es vituperado? El Evangelio. ¿Por causa de quién? ¿Que el Evangelio no sirve? No, yo soy el culpable, que es lo que decía el versículo 6. A causa de retirarme, de rechazar, miren, para ser como ese pastor, no hombre, dejó la iglesia, dejó los hijos, dejó la mujer y hoy anda de baile en baile. ¿Quién es vituperado? ¿Por causa de quién el Evangelio es vituperado? El Evangelio no es que no sea efectivo, soy yo, el cual he sido provocador de que sea vituperado el Evangelio. Allí lo dice en el versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, Dios se manifestó en ellos, recibieron milagros, e incluso muchos han sido bautizados con el Espíritu Santo. Han gustado, hermano, y yo creo que todos somos testigos. Y van a decir, no, hermano, eso, a ver, ¿qué era, hermano? Yo loco estaba, dice, ¿qué están haciendo? ¿O no, miren? Vean lo que dice el 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo, si ya Cristo ya está crucificado. ¿Cuántas veces dice que hubo necesidad de sacrificio para nosotros? Uno solo. Uno solo fue. ¿Qué más dice el versículo 6? Y recayeron. Esta palabra es la que da a entender muchas veces en que su salvación y la mía, si no me aferro, si no crezco espiritualmente, está en peligro, pero no por causa del Señor, Él la entregó completa, es por causa humana, mía, en poder rechazar, depende de mí. Pero si yo, hermano, ya he nacido de nuevo, ya me convertí, entonces tengo que vivir ¿cómo? Si ya me convertí, ¿cómo tengo que vivir? Convertido. Si ya gusté el poder de Dios, ya gusté la palabra de Dios, ya fui iluminado, entonces, hermano, ¿qué cree usted que es lo que más me gusta? Como decía el jovencito, es que el culto me da sueño. ¿Por qué le da sueño el culto? No, me siento bien aburrido si yo me duermo. Es su carne la que se duerme. Pero si en usted hay una nueva naturaleza con la que usted fue, hermano, la que Dios puso en usted, esa nueva naturaleza le pide oración. Esa nueva naturaleza, cuando hay un desvío, un desvarío, hermano, siente usted que todo el mundo lo vio. Señor, perdóneme por lo que dije, me da vergüenza, no lo vuelvo a hacer. ¿Qué cree usted que es? La conversión que ha habido en usted. ¿No dice la Biblia? Que los creyentes ya no practican el pecado. No es que no pequen. Y lo hemos ilustrado de muchas formas. El futbolista es un practicante del fútbol. Claro que sí, de eso vive, ¿verdad? Es un profesional. Pero usted en un momento dado, unos cipotes están jugando fútbol, ¿va? Y viene usted y le da la pelota. Pero hasta allí no lo practica. Estoy refiriéndose a una ilustración. ¿Cuál es el pecado? Hubo un enojo, hubo un momento de ira, expresiones que no fueron agradables a Dios. Su naturaleza terrenal quiso de volver a salir y se manifestó, pero en usted hubo perdones. Pero no se queda haciendo eso, ¿no? Porque ya no lo practica, ni tampoco lo premedita. Un momento de enojo, un momento de locura, de lo cual después el Señor mismo le ministra la fe y el perdón. Pero si a mí me gusta, hermano, el pecado ese, no. ¿Qué ha pasado? No me he convertido. Entonces dice el versículo, la necesidad, y recayeron, sean otra vez renovados
para arrepentimiento. ¿Por qué razón? Y no ya habían sido renovados. Ya no tienen necesidad de que se vuelvan a renovar si habían sido renovados una vez. Pero ¿cuál fue el problema? No lo fueron. Entonces dice renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Se expone el Evangelio. Cuando yo peco deliberadamente, cuando yo me aparto, estoy exponiendo. Porque la gente ha puesto la mirada en Dios a través de nosotros. Se nos sale una mala palabra, hermana. Me dice un compañero hoy, yo veo que el hermano Luis está bien informado de no sé qué cosa. Era Dios hablando. Quiere decir que quizás hice un comentario, no, quizás lo hice y me sentí reprendido porque estaba hablando algo. Vamos a ver si así es de los temas bíblicos, que es que le han puesto los ojos a usted para ver cómo camina, cómo dice que debe de caminar como hijo de Dios. A eso somos llamados. Pero para llegar a eso, ¿qué teníamos que hacer según el capítulo 5? Crecer y desarrollar. Pero ¿cuál era el por qué está hablando todo esto también el escritor? Por lo que dice el capítulo 5, versículo 12, perdón. ¿Qué dice? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. ¿Cuál es el problema entonces de esta gente? No crees. Sino que dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. Y habéis llevado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿Y qué dice el 11? Acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho ¿qué? Ese es el problema. Porque, ay, hermano, la Biblia a mí me da sueño, el mensaje, los cultos, hermano, no, si por mí que se vuelvan a cerrar las iglesias. Ese tipo de actitud es la que hace que aunque hayan gustado en un momento dado, en una emoción, pasó, hermano, que se fueron ministrados quizás, pero no hubo una verdadera conversión. Es necesario crecer espiritualmente. Necesario, aunque me cueste, aunque necesario es, porque de lo contrario estoy en peligro. Volvemos a la ilustración de los niños. ¿Quién de nosotros deja a un niño, hermano, que ande para arriba y para abajo, que ha dado sus primeros pasos? Que anda cuidándolo, ay, que no va a caer el cipote, ¿verdad? Ojalá que no, ¿verdad? Y si no le pone una silla, ¿verdad? Bueno, mis hijos aprendieron a caminar con una silla también, ¿verdad? Y ahí está, cuidadito, que vayan a caerse, ¿verdad? Entonces, cuando yo no crezco espiritualmente, ¿en qué peligro estoy, hermano? Es un peligro. 6. Exponiendo de vituperio. Al final, 7. Porque hay un principio que no puede ser cambiado. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos, ponga atención a lo que está hablando, y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. ¿De qué está hablando estos dos versículos? Está hablando de un principio de la lluvia y la tierra y lo que nace. Vale, cuando la lluvia viene, ¿cuántos sabemos que la tierra va a empezar a florecer? ¿Se recuerdan lo que el Señor enseñó? Dice que Él sembró trigo. Al caer la lluvia, ¿qué va a pasar con ese trigo? Van a ser trigo. Pero también dice que van a ser ¿qué? Hierba. ¿Con qué? ¿Con otra agua o con la misma agua? ¿O me estoy equivocando? La naturaleza misma nos lo enseña, ¿verdad? Siembran el trigo, llueve y la lluvia hace que la tierra
La lluvia. ¿Cuál lluvia? Una sola. ¿Ha visto usted? Bueno, en nuestro país no siembra mucho trigo, siembran maíz, en algunas regiones siembran arroz. Es lo más cercano, los que siembran maíz. Siembran el maíz, cae el agua, ¿verdad? Y junto con el maíz se ha fijado que viene el montón de zacate. ¿Y qué hace usted? No lo deja crecer. ¿Pero qué le alimentó? La lluvia. Es por ello, hermano, que usted va a ver en la iglesia que viene la palabra de Dios, algunos la reciben, pero ¿cómo es que se manifiesta cuando la han recibido? En sus frutos, en su forma de vivir. Cuando nos estén enseñando eso la palabra, cuando alguien ha recibido la palabra, la ha gustado y está viviendo, eso se nota, hermano, a lejos. Los vecinos, cuando lo ven, hay un hermano, mire, ¿por qué dice? No porque pone alabanzas, sino por su comportamiento. Duro es que solo porque nos ven con una Biblia ya piensan que somos hermanos. No, hombre, si hasta los mañosos usan la Biblia para asaltar en los buses y en cualquier parte. O llegan a su casa como hermanos y ya estando adentro, ¿verdad? La Biblia solamente es. Exacto, no es la identidad de cristiano llevar una Biblia. Es mi forma de vivir, es el fruto. Entonces el principio que está enseñando es el fruto nos da a conocer si en verdad hemos nacido del nuevo. ¿O no lo dice así? En los versículos anteriores ha hablado acerca de que ha habido fruto en esta gente. Solo gustaron, fueron iluminados, pero no hubo fruto, no hubo conversión. Ahora, ¿y qué pasa con aquel que oye? Es casi, no se puede decir que es lo mismo, que quiere decir como las cartas del apóstol Pablo y el apóstol Pedro hablan acerca también de los apóstatas que estaban entre nosotros, pero se apartan. Casi es similar, no estoy diciendo que es igual. Se apartan con el tiempo y terminan vituperando el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice el 8, vayamos avanzando, ya nos va a dar para que usted ponga atención, que se está refiriendo a un grupo de personas que no han crecido, o un grupo de personas que necesitaban no volver, sino entender cuál era la forma. Es como podríamos expresar entonces que era una hipótesis, sí, porque ya va a poner atención al versículo 9, pero esto vamos a ir terminando. Avancemos al 8. Pero la que produce espinos, esa hierba, ¿verdad? ¿Qué se hace, hermano? Está pronta, mire, se está bien feo. No sé si usted se ha fijado que aún en las calles, ¿verdad? No han venido a chapodar, ya vino el invierno y se ha puesto bien montudo. Bueno, hoy veníamos viendo por casualidad el terrenito que me dice mi esposa, mire, ese verde viene la hermana Claudia, porque han limpiado bien en una parte, ¿va? Ahora, ¿por qué limpiaron? Porque lo que estaba allí no servía, ¿verdad? Y eso que limpiaron y cortaron, lo guardan. ¿Por qué? O lo exponen al sol, ¿para qué? Para que se queme. ¿O no es cierto, iglesia? Ahí lo dice claramente. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. La misma gente lo reprueba. Uy, qué feo se ve ahí. Mi esposa tiene macetas donde tiene. A ella le gusta bastante la planta. Como cuchillo. El zacatillo chiquito no lo deja crecer. Y así nace, ya lo va a arrancar. Así es, porque no sirve para nada. Entonces yo tengo que tener cuidado de saber quién soy. Porque si no, estoy como reprobado. Vengo a la iglesia, pero delante de Dios, está reprobado. Como dice la carta del apóstol Pablo, si no me equivoco, a Timoteo, ¿verdad? Preséntate a Dios, no sé si es a Timoteo, aquí cuando dice, preséntate a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Como obrero, ¿qué tenemos que ser nosotros? Aprobados. No que nos apruebe el pastor, bendito Dios, aquí estamos hermanos, gloria a Dios, miren cuántos hermanos, ¿verdad? Y delante de Dios ese montón de hermanos, ¿cómo están? Reprobados. Y eso es mucho. Terminamos con el versículo 9.
terminamos el 8 donde decía para ser maldecida. Y su fin es el ser quemado. Pero en cuanto, aquí está, para la iglesia, para los que creen, para los que se mantienen, para los que dan fruto, no era esa palabra de la cual estaba hablando. Para usted y para mí, si nos mantenemos al margen de la voluntad de Dios, nos enseña la palabra lo siguiente. Con esto termino, 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿De qué debo yo de interesarme? A los temas que me competen de la salvación. Amén. Si es algo, hermano, de glorificar a Dios, eso me compete, hermano. En eso debo de estar. Todo lo que agrada a Dios, ahí deben estar los cristianos. ¿Hemos aprendido, hermanos, un poquito esta noche? Necesario es que usted diga, no solo gustemos, no solo vengamos, gloria a Dios, qué bonito el culto, va. ¿Y de qué hablaron? Ya no me acuerdo de qué hablaron. Yo le doy gracias a Dios, a mis padres que no eran creyentes y que ahora Dios se lo ha puesto en el corazón. Cuando nos mandaban a cuestiones religiosas, el viejito no iba. Miren qué ejemplo, ¿no? Pero nos mandaban a nosotros. Nos mandaban a la iglesia tradicional. Se lo he contado muchas veces. ¿Qué dijeron? Y nosotros con mis hermanos teníamos que llevar por lo menos 3 palabras cada uno. Porque si yo repetía lo que mi hermano decía, vos no entraste. A cada quien le preguntaba. ¿Qué dice? Puramente sí. Sí. Vamos a ver, ¿en qué texto de la Biblia habló? Eran las primeras. Y eso hacía que nosotros ponía atención, le decía yo a mi hermano Mori. Ponía atención. Donde mi hermano Saúl también, porque a mi mamá le quedó esa costumbre también. ¿Y en qué meditaron hoy? Gloria a Dios, porque no quería que solo fuéramos oírlo. Ahora en el Evangelio debe de ser mejor. En el Evangelio dije, esta palabra me alimenta, me sustenta, porque me hace ver que las cosas a las cuales yo debo de estar es a la de la salvación, es a entender que Cristo murió por mis pecados para perdonarme, para darme vida eterna, como lo dicen en sus evangelios. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando es palabra de Dios, como usted sabe que Dios quien está hablando, si usted es oveja, Dios me habla. ¿O no, hermano? Las ovejas conocen la voz de su pastor. Pero ¿qué tal, hermano, si oímos la campanita? Allá anda el sorbetero, decíamos nosotros cuando éramos chiquitos. ¿Sí o no, hermano? Sabíamos quién andaba allí, ¿verdad? Sabíamos qué traía. El Hijo de Dios, cuando viene, sabe que quién está hablando. El pastor por mí dijo esas cosas. Si a mí me dio allá o alguien le contó. Mentira. Dios te está hablando. Y como si tú te consideras oveja de Dios, mejor pon atención a la palabra de tu pastor, no a mí. Yo solo, Dios me permite el privilegio de predicar. Delante del Señor todos somos iguales. No, en ningún momento a mí ni me gusta que me digan pastor. ¿Para qué? De lo que voy a hacer en esto. Pero cuando yo vengo, hermano, porque vengo de palabra de Dios. Cuando alguien está siendo, hermano, ministrado, ni le están predicando, leyendo la Biblia, está allá de que esta palabra es para mí. Qué bonito lo que dice aquí, que acabo de leer. El proverbio está leyendo a veces y lo ministra el Señor. Amén. Amén. Porque las ovejas oyen la voz de su pastor. Por eso dice, en cuanto a vosotros, dejándolo de mapa, claramente dice el 9, ¿verdad? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas que mejores que, hermano, a las ceremonias religiosas que venía hablando, ¿se recuerdan, verdad? Mejores que a estar pensando en caer, mejores que a estar pensando, hermano, que si esto o no, pues ya tengo el discernimiento del bien y del mal, porque ya he crecido, ya me he desarrollado. Entonces estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación,
aunque hablamos así. Aunque estamos aquí, tenemos una seguridad de nuestra alma. Amén. Así es que no tenga temor por las noticias. Hermano, dicen que la cepa no es que, la cepa no es que. Sepa Dios que está hablando, digo a mí. Lo que debe de saber es que Dios sabe que Cristo tiene poder para sanar. Si no es nuestro día, ay, vamos a estar celebrando al final de año. Hermano, terminamos un año, gloria a Dios, hermano. Amén. ¿O no, hermano? Amén. Y si es el año del pastor, hermano, se murió el pastor este año, pero está con el Señor. Gloria a Dios. Amén. No van a pensar, el hermano Dios no estuvo con él, porque mire, en agosto se lo llevó el Señor. Era la fecha que tenía que irse con el Señor. No debo de temer por eso. Lo que Dios puso en el corazón de nuestro hermano que predicó el sábado. Si Dios ha determinado morirnos de esto nos morimos. Pero si no hay, vamos a pasarnos lata, hermano, para la gloria de Dios, ¿verdad? Si no es nuestro tiempo. Usted lo que debe de es afirmarse